El océano. Eso que está por todos lados. La gran maravilla del universo. Algo que todos hemos visto, ya sea al despertarse con sus olas rompiendo en la arena o en las largas caminatas por la tarde mientras el sol se pone. Desde descansar y tomar sol en sus costas hasta entrar en sus frías y peligrosas aguas en nuestro país. Sin el mar, el gran avance de nuestra sociedad no sería posible. Desde los periodos de la conquista hasta la globalización y el comercio moderno, todo lo que nos ha permitido avanzar es gracias al mar. Simplemente observa este pez. ¿No es lindo? Y como este existen miles. Pero, ¿y si existen algunos mucho peores que este? El hecho de que invirtamos más en salir del planeta que en explorarlo, siempre ha generado una duda en la población, una que nunca se ha contestado. El megalodón fue una criatura que existió en nuestro planeta hace ya varios millones de años, pero aún se dice que sigue por ahí rondando nuestras costas. Cientos de barcos, aviones, personas han desaparecido en ese lugar, por lo que no es extraño pensar que algo fuera de lo normal o no natural ocurre ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en ese lugar? Hay algo, alguien, es una simple persona muerta, son cosas que realmente son interesantes. Y son interesantes porque no tienen una respuesta. O bueno, hasta ahora no tienen una. ¿Qué misterios esconde? ¿Hasta cuándo se ocultan? ¿Hasta dónde llegan? Es tiempo de averiguar. La falta de información es sin duda el gran problema del siglo XXI, y las mentiras, teorías o fake news que nacen de este problema siempre han sido complicadas para nuestro entendimiento y convivencia como seres humanos. Y claro que el océano no ha sido exento de esto. El 70% de la superficie del planeta es agua, es decir, 7 de cada 10 metros son agua. Y sorprendentemente, con todos los avances de la humanidad, poco más del 5% de este se ha explorado. La cual ha permitido una gran cantidad de teorías sin fundamentos y que no han sido apoyadas por ningún científico serio. Gracias a esto, la prensa ha sido capaz de crear titulares engañosos o falsos a las personas, aprovechando la falta de información y la necesidad de creer en cosas que no pueden ser comprobadas por parte de las personas. Y gracias a esto, nace una de las teorías más grandes de todos los tiempos, el Triángulo de las Bermudas. Esta es una zona marítima ubicada entre las islas de Puerto Rico, las Islas Bermudas y las costas de Florida y Miami, Estados Unidos. El hecho de que el 95% de las aguas en los océanos no se hayan explorado siempre ha dejado interrogantes. Y a su vez, siempre ha creado múltiples teorías. Teorías que no nacen de la nada. El hecho es que tú o yo, como personas comunes, no podemos crear una teoría de la conspiración, o más bien no somos capaces de popularizar esta teoría. Porque si bien las personas suelen ser ignorantes, no lo son tanto. Ahora, sí existen personas serias que sí son capaces de esparcir estas teorías. Por ejemplo, la prensa. En la mañana del 6 de diciembre de 1945, mientras salía el sol sobre la base aérea de Fort Lauderdale, en Florida, comenzaba la búsqueda por mar y aire de la tripulación de vuelo de entrenamiento número 19. Según explica el propio teniente David White, quien estaba a cargo de la operación en ese entonces, el que fue el piloto era un militar que no estaba acostumbrado a volar por esta zona, por lo que perdió la orientación, y eso, junto con el clima cambiante y su brújula que no funcionaba de manera óptima,
terminó en que a eso de las 7 de la tarde, cuando ya estaba oscuro, junto con el gran oleaje, el avión terminó por estrellarse. Obviamente la prensa en su momento no entregó todos los detalles. Para esto vamos a pasar como periodista. Y es que tú vives de la polémica de ser capaz de llamar la atención de tus lectores. Entonces, ¿qué es más atractivo como titular? Accidente aéreo por piloto sin experiencia, o por otro lado puedes decir, misterioso accidente aéreo deja sin rastros. Claro, ambos son titulares válidos, pero uno de estos está medianamente manipulado para llamar la atención y eso no tiene nada de malo en sí. El problema es que la gente no lee las noticias completas y se queda con el titular engañoso. Según datos de investigaciones y encuestas dentro de la Unión Europea y Estados Unidos, aproximadamente el 73% de las personas lee noticias o las ve, ya sea digitalmente o a la antigua, leyendo el diario. Lo que es preocupante es que más del 70% de los que leen noticias solo se queda con lo que dice el titular. Y esto siempre se presentará para el uso engañoso de los titulares. Lo cierto es que si después de la primera noticia no se hubiera seguido hablando del tema, no habría ningún problema, pero en realidad no fue así. La prensa no usó el Triángulo de las Bermudas una o dos veces, sino que cientos de veces. El barco se desvió, el triángulo. Un avión se retrasó, el triángulo. Hubo un accidente, el triángulo. Y cada vez habían más y más teorías en base a este lugar. Ciertamente es como volver a la época en la que se culpa a Dios por todos los males de la humanidad. Llegó a ser tan utilizada para llamar la atención de los lectores que cosas como agujeros negros, portal a otra dimensión, dragones y ciudades perdidas tales como la Atlántida se volvieron explicaciones a este misterio, y lo peor de todo es que la gente sí creía estas cosas. De lo contrario, la prensa no hubiera seguido. El accidente militar fue solo el comienzo de esta teoría. Los accidentes siguientes a ese eran cada vez más y más polémicos. Barcos perdidos, aviones comerciales extraviados, todos especulaban sobre qué era lo que había en esta zona del océano. Lo cierto es que la teoría del Triángulo de las Bermudas es una conspiración creada por y para la prensa, y tiene una explicación muy sencilla. El Triángulo de las Bermudas está en la entrada de Miami y coincide con que es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, por lo que es ilógico que sea uno de los lugares donde los barcos tengan accidentes, ya que a su vez es uno de los lugares donde más barcos transitan. Pero lo cierto es que eso tiene una explicación más compleja, y es que sí, la prensa puede crear titulares y noticias que quiera, pero tiene que haber alguien dispuesto a creer estas cosas. El ser humano tiene dos corrientes esenciales, y el cerebro suele moverse por una de las dos. Lo más común es ser una persona no escéptica. Las personas escépticas son personas no tan comunes dentro de nuestra sociedad. Son individuos que no son capaces de quedarse con lo que le dicen o con lo que se considera popular. Suelen buscar su propia respuesta a las preguntas y normalmente no creen en lo divino, pues no existen pruebas de la existencia de alguna fuerza divina. Que la mayoría de las personas no sean escépticas no es algo para nada nuevo. La humanidad siempre ha tenido la necesidad casi biológica de creer en cosas que no podrá comprobar. Los griegos tienen a Zeus, los nórdicos tienen a Odín, los musulmanes tienen a Alá y los cristianos tienen a Dios. Pero las religiones son cada vez más impopulares en nuestra sociedad. ¿Qué tenemos ahora? Las teorías. Son exactamente iguales a los dioses. Son cosas que jamás se podrán comprobar. Las teorías del 11 de septiembre, teorías sobre Obama, sobre Trump, las teorías sobre la reina Isabel. Y por muy ridículas que suenen, existe mucha gente que cree en ellas. Y el hecho de que las personas escépticas sean la minoría es la razón de por qué todas estas teorías han tenido lugar. Y eso no es bueno. Las conclusiones de un grupo de investigación en la Universidad de Pensilvania llegaron a un preocupante resultado. Más del 50% de las personas afirman creer en al menos una teoría que no pueden comprobar. El hecho de que la mitad de las personas crean una teoría improbable es realmente preocupante, y más si tomamos en cuenta que entre los jóvenes son más los que creen en estas teorías. Y lo cierto es que no importa cuántas pruebas les presentes, ellos siempre creerán en los que ellos piensan que es lo correcto, por lo que estas teorías nunca dejarán de existir. La verdad es que, si bien la prensa cree estas teorías, es precisamente la sociedad la que no es capaz de razonar correctamente, lo que hace que estas teorías tomen peso en los demás. Finalmente, cada uno de nosotros es libre de decidir en qué cree y en qué no. Pero esta no es la única teoría de creencia que existe en el mundo.
Así como la ciencia que nos entrega la explicación lógica del Triángulo de las Bermudas, esta también es capaz de explicar la evolución de los seres vivos y a su vez conocer a los que estuvieron antes que nosotros. Lo más probable es que alguna vez en tu vida hayas visto a un niño pequeño jugar con sus cosas. Y algo que nunca falta son las criaturas prehistóricas. A todo niño le gustan o le gustaron en algún momento de su vida. Pero, ¿qué hay detrás de eso? La ciencia ha sido capaz de mostrar que los dinosaurios se extinguieron hace ya 65 millones de años. Pero aún hay una gran cantidad de personas que creen que alguno de estos podría estar vivo. El megalodón es sin duda alguna la criatura prehistórica marina más famosa de nuestro planeta. Lo más probable es que cualquier persona que le pregunte sobre esta criatura diga lo más básico, que es un tiburón, que fue muy grande, y algunos te dirán que está muerto o extinto ya hace muchos años. El Otodus megalodon fue un tiburón prehistórico que se extinguió hace más de 15 millones de años, parte de la familia de los Otodontidae. El megalodón era un tiburón realmente grande. Para hacernos una idea, la ballena azul, que es el animal acuático más grande, mide entre 20 a 25 metros, y el megalodón puede llegar a medir 20 metros. El megalodón fue un animal realmente grande, que se cree habitaba en casi todos los océanos del período Neógeno, esencialmente en lo que ahora conocemos como Océano Antártico. Además, partes de estas criaturas se han encontrado por todo el mundo. Específicamente sus dientes han sido descubiertos en las costas de Chile y California. El megalodón está completamente extinto, pero por razón inexplicable existe una gran cantidad de gente que cree que aún existe y está por ahí merodeando nuestros océanos y acechando nuestras costas. Lo que realmente no tiene sentido. Será como afirmar que un dinosaurio aún existe. Las criaturas prehistóricas se extinguieron durante periodos similares entre las distintas especies. Si no evolucionaron, se extinguieron por completo. Y esto también aplica para las criaturas que estaban en el océano. El hecho de que el 95% de las aguas de los océanos no hayan sido exploradas aún, siempre se presta para teorías y desinformación. Desinformación que no se daría si la gente entendiera o estudiara las cosas básicas de la biología o de cómo funcionan los organismos. Como ya hemos visto durante este documental, la desinformación en la población o la falta de conocimiento sobre los temas de importancia son un gran peligro, ya que permite que se puedan dar teorías o desinformación peligrosa. Y de ahí es donde nace la del megalodón. Muchas personas creen que al decir que el 95% del mar no se ha explorado, piensan que solo conocemos lo que está cercano a las costas continentales, pero eso no es así. La parte de los océanos que no está explorada son las profundidades de estos, y es por eso que no puede seguir vivo el megalodón. Para que entendamos, los humanos somos el mejor ejemplo. Mientras más grande sea un hombre o una mujer, más comida va a necesitar ingerir para continuar con su vida sana. Lo cual es lógico, si tú eres más grande, siempre vas a consumir más. El océano es un enorme y desconocido ecosistema dentro de nuestro planeta. Y en este se pueden encontrar innumerables cantidades de especies de plantas o peces. Para la existencia de todo este ecosistema es primordial la existencia de las plantas marinas o las algas. Estas, al igual que las plantas en la superficie, requieren de fotosíntesis. Y para esto necesitan el sol. Cuando las plantas del océano hacen fotosíntesis, están creando su alimento para no morir. Es un ciclo. Los peces más pequeños se alimentan de las algas, los más grandes de los chicos, y así sigue. De esta manera, todos son capaces de subsistir dentro del reino marino. Para que las plantas sean capaces de realizar fotosíntesis, siempre será necesario algo muy importante: la luz solar. Si esta no está, esto no se dará. Evidentemente, en las zonas abisales del océano no llega esa luz solar que es tan esencial para realizar la fotosíntesis. Y si esta no se da, la vida no podrá existir en su cantidad adecuada. A menos luz, menos cantidad de algas. Los peces tendrán que adaptar reduciendo su tamaño a centímetros. Entonces, si hay peces más pequeños, hay menos alimentos para el megalodón, por lo que un animal tan grande como él se moriría de hambre en las profundidades. Si este animal, o los que se le asemejen, como el kraken, verdaderamente existieran, estarían en la superficie del océano, alimentándose de ballenas o animales más grandes, por lo que habríamos tenido un avistamiento de estos animales ya.
Pero vamos a olvidarnos completamente de eso. Vamos a ignorar que por temas de comida, este tipo de criaturas no puedan existir en las profundidades. Finalmente, no sabemos cómo son las profundidades, pero suponiendo que hubiera comida allá abajo, existe otra razón importante de la por qué no puede seguir vivo. Y de hecho, es la razón de por qué se extinguió. El megalodón vivía en todos los océanos del planeta hasta su extinción, principalmente en lo que ahora conocemos como el océano Antártico. Para eso, debemos entender que hace millones de años, cuando el megalodón existía, el agua de los océanos no era como la que conocemos ahora. Cuando comenzó el Plioceno, el planeta comenzó a disminuir su temperatura drásticamente, y las aguas de los océanos no fueron la excepción. Cuando estos comenzaron a disminuir su temperatura, fue algo catastrófico para el megalodón. Imagina que estás en tu casa, es verano y hace calor, pero imagina que siempre es verano, por lo que la temperatura en la que vives es constante. Ahora vas a pasar de vivir en un lugar donde siempre hay 30 o 35 grados de temperatura a uno donde hay 5 grados siempre. Nosotros somos humanos y podemos adaptarnos. Tenemos estufas, aire acondicionado, ropa y todas las cosas que podemos usar. A diferencia de los humanos, que somos capaces de adaptarnos a las temperaturas gracias a nuestros avances y desarrollo, un animal tan grande no puede hacer eso. Y mucho menos uno que vive a una temperatura constante, que no varía más de 1 o 3 grados durante el año. Si la cambiamos drásticamente, sería catastrófico, por lo que cuando su entorno y temperatura cambiaron, ellos no pudieron adaptarse. Y no solo ellos, sino que todo su entorno cambió, por lo que su comida cambió, su vida también. Y esto fue lo que terminó por acabar con el megalodón, y la razón más importante de por qué ya no existe. Y aún más importante, la razón de por qué lo más probable es que no siga existiendo. Sí, sabemos que son mitos, pero el océano es muy grande, y hasta que no exploremos su totalidad, nunca sabremos lo que realmente hay ahí abajo. Y eso es lo preocupante.